Nunca imaginé que mi vida podría desmoronarse tan rápidamente. Apenas unos meses antes, tenía un trabajo estable y una rutina monótona, pero segura. Sin embargo, todo se vino abajo tras una serie de malas decisiones y desgracias que parecían conspirar para empujarme al abismo. Perdí mi empleo debido a recortes en la empresa, y con él se fueron mis ingresos, mi estabilidad y mi confianza. Las deudas comenzaron a acumularse como una sombra oscura que no dejaba de crecer, y las personas que consideraba amigas desaparecieron una tras otra. Cada día era una lucha por sobrevivir. La comida se redujo a lo básico, las noches eran largas y frías, y la desesperación se aferraba a mí como una segunda piel. Pasaba horas revisando ofertas de trabajo en línea, enviando currículos que nunca recibían respuesta, y preguntándome cuándo terminaría este ciclo de miseria. Fue en una de esas noches de insomnio que encontré el anuncio. Era simple y directo, como un anzuelo lanzado a las aguas turbulentas de mi desesperación. Se busca asistente para una señora mayor. Trabajo sencillo, bien remunerado, alojamiento incluido. No se requiere experiencia. La paga era absurdamente alta para un trabajo tan básico, y el hecho de que ofrecieran alojamiento significaba que podría huir de mi departamento con meses de renta atrasada. Sin pensarlo dos veces, envié mi solicitud. Mi necesidad era tan grande que no me detuve a considerar los riesgos ni las advertencias que mi intuición intentó susurrarme. Para mi sorpresa, la respuesta llegó en cuestión de minutos. Era un mensaje breve y autoritario. Soy la señora Roja. Ven mañana a las 8 de la mañana, puntualidad indispensable. No acepto excusas. Había algo frío y mecánico en ese mensaje, pero lo ignoré. Pensé que probablemente era una mujer de pocas palabras, y mi urgencia por resolver mi situación era más fuerte que cualquier señal de alarma. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que nunca había visitado antes. Tomé un autobús al amanecer y viajé durante horas, viendo cómo el paisaje urbano se desvanecía, dando paso a campos vacíos y bosques espesos. Cuando finalmente llegué a la parada indicada, me encontré en un camino de tierra rodeado de árboles altos y retorcidos cuyas ramas parecían susurrar secretos entre ellas. El aire estaba cargado de humedad, y el silencio era tan denso que hasta mis propios pasos me parecían demasiado ruidosos. Según las indicaciones, debía caminar 1 kilómetro para llegar a la casa. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud creció en mi pecho. Había algo antinatural en aquel lugar, algo que no podía explicar pero que me hacía sentir observada. Una parte de mí quería dar media vuelta y correr, pero la necesidad me empujó a seguir adelante. Finalmente, la casa apareció ante mí, y lo que vi me dejó helada. Era una mansión antigua, enorme y en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, las ventanas eran ojos vacíos llenos de polvo, y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada que chirriaba con el viento. El jardín estaba lleno de maleza, y estatuas erosionadas por el tiempo se alzaban como figuras espectrales. Por un momento, consideré la posibilidad de que todo esto fuera un error. Quizás había llegado a la casa equivocada, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió. Allí estaba ella, la señora Roja. Su presencia llenó el umbral de la puerta, y sentí que el aire se volvía aún más denso. Era alta y delgada, con un porte elegante que contrastaba con el estado decadente de la casa. Su cabello rojo intenso caía en ondas perfectas, y sus ojos, de un gris acerado, me observaron con una intensidad que me hizo sentir pequeña. Llegaste a tiempo, dijo, su voz baja pero autoritaria. Su sonrisa era cortés, pero había algo en ella que me inquietaba profundamente. Sin darme tiempo para responder, giró sobre sus talones y se adentró en la casa, dejándome con la opción de seguirla o quedarme allí, de pie, en el umbral. El interior de la casa era aún más perturbador que su exterior. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si estuvieran en espera de algún evento que nunca llegaría. Las paredes estaban adornadas con cuadros de personas que parecían observarme desde las sombras, y un olor a humedad y podredumbre impregnaba el aire. A pesar de todo esto, la casa tenía un extraño encanto, una belleza oscura que no podía negar. Siéntate, ordenó la señora Roja, señalando una silla desvencijada junto a una mesa pequeña. Me senté, intentando no pensar en cómo el polvo se adhería a mi ropa, y la observé mientras preparaba una taza de té. Sus movimientos eran precisos y elegantes, casi como un baile. Cuando colocó la taza frente a mí, el líquido oscuro desprendió un aroma amargo que me revolvió el estómago. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Algo en mi interior me gritaba que no lo bebiera, pero cuando sus ojos se fijaron en los míos, mi voluntad pareció desvanecerse. Llevé la taza a mis labios y tomé un sorbo. El sabor era metálico y amargo, y un nudo se formó en mi garganta. Quise decir algo, pero mi lengua se sintió pesada. Mi visión comenzó a nublarse, y la última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue su sonrisa, una sonrisa que no tenía nada de humano, parecía una risa de esas que salen en las películas de terror. Cuando desperté, el mundo había cambiado.
Estaba en un lugar oscuro y frío, con paredes de piedra cubiertas de musgo y un hedor insoportable que me hizo toser. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados con cadenas pesadas que se clavaban en mi piel. El miedo me golpeó como un puño, y gritar fue mi primera reacción. Pero mi voz no llegó muy lejos, el eco de mis gritos se perdió en el vacío del lugar. Mis gritos se perdieron en la vastedad de aquel lugar, un eco solitario que no encontró respuesta. Las cadenas que me sujetaban eran gruesas y pesadas, y el frío del metal mordía mi piel. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre dónde estaba o cómo escapar. El sótano era amplio, pero oscuro, con solo un débil resplandor que provenía de un candelabro en la esquina más lejana. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el aire flotaba un olor penetrante a humedad y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Era un aroma metálico, acre, que me hacía pensar en sangre seca. Mi cuerpo estaba débil. Cada movimiento era un esfuerzo monumental, pero el terror mantenía mi mente alerta. Mis ojos se fijaron en las inscripciones talladas en las paredes. Nombres, frases incompletas y marcas desesperadas estaban grabadas en la piedra, como un intento final de ser recordados por quienes habían estado aquí antes. Mis dedos tocaron una inscripción que decía, no confíes en ella. ¿Quién había escrito eso? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien estuvo aquí? La sensación de estar atrapada, de ser una más en una larga lista de prisioneros olvidados, me aplastaba. El crujido de las escaleras me hizo girar la cabeza de golpe. La señora Roja descendía con pasos lentos y deliberados, sosteniendo un candelabro. La luz temblorosa iluminaba su figura, haciéndola parecer más alta, más imponente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, esos ojos grises brillaban con una intensidad antinatural. Espero que hayas descansado bien, dijo con una voz cargada de ironía. Colocó el candelabro sobre una mesa y se giró hacia mí. Tenemos trabajo que hacer. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, lanzó al suelo un montón de herramientas oxidadas, un martillo, clavos, y tablones de madera. El sonido metálico resonó en el sótano como un disparo. Construye tu ataúd, ordenó, su tono tan frío como el ambiente. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Ataúd? ¿Quería que construyera mi propio ataúd? Quise protestar, decirle que estaba loca, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Ella me observaba con una mezcla de diversión y desprecio. ¿No me has escuchado?, preguntó, inclinándose hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que pude ver las líneas finas alrededor de sus labios, pero no eran arrugas normales. Parecían grietas, como si su piel fuera una máscara a punto de romperse. Cuando no respondí, sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y presionó un botón. Una descarga eléctrica atravesó mi cuerpo desde un brazalete que no había notado en mi tobillo. El dolor fue insoportable. Mi espalda se arqueó, y un grito desgarrador salió de mi garganta. Caí al suelo, temblando, incapaz de moverme. No te lo repetiré, dijo con una sonrisa cruel. Trabaja, o sufrirás más. Con manos temblorosas, tomé el martillo y empecé a trabajar en los tablones. Cada golpe resonaba en el sótano, como un recordatorio constante de mi impotencia. Intenté mantener mi mente ocupada, pensando en cualquier cosa menos en lo que estaba haciendo, pero era inútil. Cada clavo que colocaba era como un paso más hacia mi propia tumba. Mientras trabajaba, mis ojos se fijaron en un rincón oscuro del sótano. Allí, apilados como si fueran basura, había ropa y objetos personales. Me acerqué con cautela y descubrí camisas desgarradas, relojes rotos, y fotografías amarillentas. Todo pertenecía a otras personas. Personas que, como yo, habían sido traídas aquí y nunca salieron. Mis dedos tocaron una pequeña foto en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven con cabello rizado y una sonrisa tímida. En la parte inferior había escrito un nombre, Ana, 1947. Sentí un nudo en el estómago. Ana había estado aquí hace más de 70 años. ¿Qué le había pasado? ¿Estaría enterrada en este mismo sótano, en uno de los ataúdes que vi en la penumbra? El martillo cayó de mis manos, y me arrodillé en el suelo, intentando no gritar. El pánico y la desesperación me consumían, pero sabía que no podía rendirme. Si lo hacía, sería el final. Esa noche, mientras trabajaba, descubrí algo que cambiaría todo. Mientras ajustaba un tablón, noté que una de las piedras del muro estaba suelta. La moví con cuidado, y detrás de ella encontré un libro viejo y polvoriento. Lo saqué con manos temblorosas, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. El libro era grande, con tapas de cuero desgastadas y símbolos extraños grabados en la cubierta. Cuando lo abrí, un olor a humedad y descomposición llenó el aire. Las páginas estaban cubiertas de diagramas, textos en un idioma que no entendía, y dibujos que me helaron la sangre. Había imágenes de rituales, figuras encapuchadas, y un pozo rodeado de velas. Una de las ilustraciones mostraba claramente un ataúd, con una figura oscura de pie al lado.
Era un grimorio. Lo supe al instante. Este libro contenía secretos, hechizos y conocimientos oscuros. Pero lo más importante, contenía respuestas. A medida que lo hojeaba, comencé a comprender que la señora Roja no era solo una mujer malvada. Era una bruja, una criatura inmortal que había hecho un pacto con una entidad llamada el Espejo Oscuro. El pozo que vi en el dibujo no era solo un adorno, era real, y estaba aquí. El libro decía que era un portal, un punto de conexión entre este mundo y la entidad a la que servía la señora Roja. Si lograba destruir el pozo, podría romper el vínculo que le daba su poder. Esa misma noche, escuché algo que me heló la sangre. Mientras trabajaba en el ataúd, los susurros comenzaron. Al principio, eran suaves, casi indistinguibles, pero pronto se hicieron más claros. Provenían del pozo que estaba al otro lado del sótano. Por favor, ayúdanos. Salté de mi lugar, mirando alrededor, buscando a la persona que hablaba, pero no había nadie, solo el pozo, oscuro y amenazante. Los susurros continuaron, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Destrúyela, destruye el vínculo. Era imposible, pero las almas atrapadas en el pozo estaban hablándome, me estaban rogando que actuara. Sus voces estaban llenas de sufrimiento y desesperación, pero también de esperanza. Querían que terminara con esto, querían ser libres. Sabía lo que debía hacer, pero el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Esa noche, mientras la señora Roja merodeaba en algún lugar de la casa, volví al grimorio, leyendo cada palabra con una intensidad desesperada. Las páginas parecían cobrar vida bajo mis dedos, los símbolos oscuros pulsaban como si el libro supiera lo que estaba en juego. El ritual era claro, pero también letal. Destruir el pozo requería más que palabras. Requería voluntad, sangre y enfrentarse cara a cara con el abismo. Era mi única oportunidad. Esa noche, mientras la señora Roja bajaba al sótano para inspeccionar mi progreso, fingí la sumisión que había aprendido a actuar en esos días de tormento. Con el martillo en las manos, simulé ajustar el último clavo del ataúd, esperando el momento justo. Su figura se acercó, imponente, y sentí su aliento frío en mi nuca. «¿Qué obediente te has vuelto?», dijo con una sonrisa burlona, inclinándose para examinar el ataúd. «Quizá aún te recompense con una muerte rápida». Su risa era un cuchillo que cortaba mi concentración, pero mantuve la calma. Esperé a que extendiera la mano para señalar un defecto inexistente en mi trabajo, y entonces, reuní todo el valor que me quedaba. Con un grito que salió desde lo más profundo de mi alma, giré y golpeé su mano con el martillo. El impacto resonó como un trueno en el sótano. El control remoto cayó al suelo, rebotando lejos de su alcance. «Maldita seas», rugió, su voz reverberando en las paredes como un eco infernal. Su rostro se torció en una mueca de rabia inhumana, y sus ojos, grises como el acero, brillaron con un odio que casi me paralizó. No había tiempo para pensar. Corrí hacia el pozo, el grimorio apretado contra mi pecho, mientras el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. Las sombras en el sótano cobraron vida, alzándose como figuras deformes que se movían con una malevolencia propia. Cada paso era como correr en arenas movedizas, pero me obligué a seguir avanzando. «¿No sabes lo que estás haciendo?», gritó la señora Roja detrás de mí. Su voz se transformó en un rugido, cargado de furia y algo más, miedo. Cuando llegué al pozo, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el grimorio. La tapa de madera que cubría la abertura parecía vibrar, como si el pozo mismo estuviera vivo y ansioso por devorarme. Cerré los ojos un instante, recordando las palabras que había memorizado. Este era el momento. No había vuelta atrás. «Detente», rugió la señora Roja. Giré la cabeza justo a tiempo para verla acercarse. Su cuerpo se había transformado. Su piel, antes pálida, ahora era gris y resquebrajada, como la corteza de un árbol muerto. Sus dedos se alargaron en garras que arañaban el aire, y su cabello rojo se movía como si estuviera envuelto en llamas invisibles. Comencé a recitar las palabras del ritual con una voz que no sentía como mía. Cada sílaba parecía arrancada de mi garganta, como si el aire mismo tratara de impedir que las pronunciara. Las sombras alrededor del pozo se agitaban con violencia, y los susurros de las almas atrapadas se convirtieron en gritos ensordecedores. El pozo comenzó a brillar con una luz antinatural, un resplandor verde que iluminó el sótano como si fuera un infierno emergiendo de las profundidades. Las sombras intentaron aferrarse a mí, pero las almas atrapadas dentro del pozo formaron un escudo alrededor, protegiéndome mientras continuaba el ritual. «Calla», gritó la señora Roja, lanzándose hacia mí con una velocidad que no parecía humana. Sus garras rozaron mi brazo, y el dolor fue tan intenso que casi dejé caer el grimorio, pero me obligué a continuar, pronunciando las palabras con más fuerza, luchando contra el miedo y el dolor. Las almas dentro del pozo comenzaron a gritar al unísono, un coro de sufrimiento y esperanza que llenó cada rincón del sótano. Era como si el aire mismo vibrara con su desesperación. «Tú no entiendes el poder que estás desatando», rugió la señora Roja, su voz ahora inhumana,
como si miles de voces hablasen al mismo tiempo. Esto no te liberará, solo te condenará más rápido. Pero no me detuve. Con cada palabra que pronunciaba, el pozo se agitaba más, y las sombras alrededor de la señora Roja comenzaron a alargarse y retorcerse. Ella intentó lanzarse hacia mí de nuevo, pero algo la detuvo. Las almas atrapadas en el pozo extendieron manos espectrales que la sujetaron, arrastrándola hacia el borde. No, no, gritó, luchando con todas sus fuerzas. Su cuerpo se contorsionó, transformándose aún más en algo que no tenía forma humana, pero las almas no la soltaban. Recité las últimas palabras del ritual con toda la fuerza que me quedaba, y el pozo emitió un destello cegador. Un viento helado se alzó desde su interior, arrastrando las sombras y el cuerpo deformado de la señora Roja hacia su profundidad. En su último intento, extendió una mano hacia mí, sus garras a centímetros de mi rostro. Esto no termina aquí, susurró con una voz que resonó en mi mente, antes de ser arrastrada completamente al pozo. El destello final fue tan intenso que me lanzó al suelo. El sótano quedó en silencio. Todo lo que quedaba era la oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Cuando desperté, estaba tumbada junto al pozo, que ahora estaba sellado, cubierto por una tapa de piedra que parecía haber estado allí siempre. El grimorio yacía a mi lado, reducido a cenizas. Me levanté con dificultad, mi cuerpo adolorido y mi mente nublada. Salí del sótano tambaleándome, cada paso un esfuerzo titánico. Cuando llegué al exterior, el sol estaba saliendo, bañando el paisaje en una luz dorada que me pareció irreal. Había sobrevivido, pero mientras caminaba por el sendero de regreso a la civilización, sentí algo detrás de mí, una presencia, una sombra que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El espejo oscuro siempre encuentra un camino, susurró una voz en mi mente, suave pero clara. Mi batalla con la señora Roja había terminado.